Bienvenidas y bienvenidos un día más a los podcasts de Gloria. Como ya podrás imaginar, yo soy Gloria y hoy vengo a hablarte de unas expresiones de mi tierra, de Aragón. Bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, yo soy de una ciudad pequeñita en el norte de España. Esta ciudad se llama Huesca y forma parte de Aragón. Entonces voy a hablaros de algunas expresiones que forman parte del vocabulario común, ¿no? de esta zona, pero sobre todo de Huesca. Hay algunas palabras que solamente se utilizan en Huesca, pero creo que la mayoría se utilizan en todo Aragón. No las vais a escuchar en el resto de España, pero de todas formas, si vais a Zaragoza, por ejemplo, que es la ciudad más grande de Aragón y la capital, probablemente escucharéis muchas de estas palabras, ¿no? Y bueno, creo que es interesante conocer también vocabulario típico de ciertas zonas. La primera expresión es encorrer. Encorrer para mí es muy obvio, significa perseguir a alguien, correr detrás de una persona. Esto es muy típico, sobre todo decírselo a los niños, ¿no? No os encorráis, que os vais a hacer daño, no os persigáis, que os vais a caer, ¿no? No os encorráis, encorrer. La segunda expresión es ir de propio. Esta expresión para mí es muy importante. No me imagino mi vida, mi manera de hablar en español sin esta expresión. Ir de propio significa ir exclusivamente por algo o para hacer algo, ¿vale? Bueno, no existe un sinónimo de esta expresión en el resto de España, en el resto de países que hablan español creo que tampoco, pero para mí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si digo he ido a verle de propio y no estaba en casa, significa que he ido exclusivamente para verle y no estaba en casa, ¿no? Ni siquiera pasaba por ahí, no, he ido hasta su casa solamente para verle y no estaba, ¿sí? O he ido de propio al supermercado a por pan y no había pan, ¿vale? Es una expresión que para mí de verdad es súper importante en mi vocabulario del día a día. La tercera expresión es coger un capazo. En español, un capazo es una especie de cesta, ¿no? De una cesta grande. Y por eso es cierto que en el resto de España esta expresión no se entiende para nada. Coger un capazo se entiende como algo literal, ¿no? Coger una cesta grande. Y es algo que muchas personas cuando van a Aragón no entienden. ¿Cómo que coger un capazo? ¿Dónde está el capazo, ¿no? ¿Dónde está la cesta? Bueno, coger un capazo en Aragón significa pararte a hablar con alguien de manera imprevista y estar hablando un rato, ¿no? Por ejemplo, has quedado con alguien y llegas tarde y al disculparte dices, lo siento, es que he cogido un capazo, y esa persona ya sabe que te has encontrado con algún conocido y has estado hablando un buen rato, ¿vale? La siguiente expresión es salir escopeteado. Esta expresión me gusta mucho, como la sonoridad que tiene, ¿no? Salir escopeteado significa salir súper rápido, irse muy rápido de algún sitio, ¿no? Por ejemplo, estaba en la fiesta y en cuanto le vi, salí escopeteada, me fui corriendo. La siguiente expresión es garrampa. Dar garrampa en España se podría decir en el resto de España como dar calambre. Un calambre, ¿no? Cuando te da calambre es como un estremecimiento que ocurre tras una pequeña, muy pequeña descarga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez que toco la puerta del coche
me da garrampa, me da calambre. La siguiente palabra es una palabra también sin la que no puedo vivir, no puedo expresarme, ¿no? De manera natural sin esta palabra. Y esta palabra es tajador. Y también está el verbo tajar, que se utiliza muchísimo también. Es cierto que esta palabra sobre todo se utiliza en Huesca o bueno, en la zona más norte de Aragón. Pero igualmente es una palabra que podéis escuchar muchísimo en esta zona. Significa sacapuntas, es un sacapuntas y tajar es sacar punta. Pero no sé, no es natural para nosotros decir, oye, ¿me dejas el sacapuntas? Es muy largo, es mucho más cómodo decir, ¿me dejas el tajador? Y simplemente voy a tajar mis lápices, voy a sacarle punta a mis lápices. Esto de verdad que no utilizamos nunca sacapuntas ni sacar punta, ¿vale? Solamente tajador y tajar. La siguiente palabra es un escuchete. Un escuchete es un secreto que se dice al oído de una persona de una manera con una voz bajita, ¿no? Para que no lo oiga nadie más. Se podría decir que es un secretito, quizás, sí, un secreto, pero tiene este significado de que se tiene que decir con una voz muy bajita, un tono de voz bajo, al oído de la otra persona. Y tenemos un dicho en Aragón que es escuchetes al rincón son de mala educación, ¿vale? O escuchetes al oído son de mala educación, hay distintas versiones, pero significa esto, decir un secreto al oído a una persona para que el resto de personas no se enteren, es de mala educación. La siguiente palabra es chupirse. Hay diferentes variaciones, hay gente que dice chupiarse, me parece. Bueno, en Huesca decimos chupirse y significa mojarse muchísimo. Si está lloviendo mucho, ¿no? y alguien llega de la calle sin paraguas, pues lo más probable es que diga que está chupido, chupirse, ¿vale? La siguiente palabra que también utilizamos muchísimo es charrar. Charrar simplemente significa hablar, ¿vale? Charrar con alguien es hablar con alguien. Y la última palabra es expresión es ser un laminero o ser una laminera o ser laminero o laminera. Es una persona a la que le gusta muchísimo el dulce, ¿no? En España diríamos, en el resto de España diríamos ser goloso o ser golosa. O bueno, seguro que hay otras palabras, pero digamos que es la más común, es ser goloso o golosa. En Aragón es ser laminero. Por ejemplo, es que me encantan todos los postres, soy muy laminera. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Sé que estas palabras, estas expresiones pueden parecer bastante difíciles, un poco quizás rebuscadas, pero os aseguro que en Aragón se utilizan muchísimo. Quizás si vais a otras partes de España u otros países hispanohablantes no se utilizarán, incluso no entenderán muy bien el significado, pero si vais a Aragón estas palabras las vais a escuchar mucho más que los sinónimos en español. Y bueno, espero que hayáis aprendido alguna expresión, alguna palabra nueva con este podcast y os espero en el podcast siguiente. No os olvidéis darle a like, suscribirte. Tienes mis redes sociales en la cajita de descripción. En Instagram voy subiendo vídeos con expresiones también. Y también voy a dejar en la cajita de descripción las expresiones escritas para que no haya confusión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta pronto! If you want to start learning Spanish or if you want to go further in the learning of this language, you can contact me through Instagram or Facebook on the link of the description of this video to know more about my private lessons. Si vous voulez commencer à apprendre l'espagnol ou si vous avez déjà un bon niveau mais que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de cette langue,
vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook dans le lien de la description de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres aprender español o si deseas mejorar tu nivel, puedes contactarme a través de Instagram o Facebook en el link de la descripción para saber más sobre mis clases particulares.